Bueno, gusto saludar a todos los amigos que están conectados y a la iglesia. Le damos un fuerte aplauso al Señor Dios Todopoderoso en esta mañana. Aclaro, a la iglesia que está congregada, porque está la iglesia en las casas, es la misma, ¿no? Sino que la que hoy pudimos congregarnos y estamos en nuestro plan piloto, están los servidores líderes de la iglesia, qué gran bendición. No es lo mismo hacer un culto solo que estando ustedes. Y eso sí puedo decirlo, quien la vive es quien la goza, ¿no? Entonces, en Cristo Jesús. Entonces estamos muy contentos, estamos aprendiendo, ha sido un aprendizaje, ha sido un tiempo hermoso, nos da alegría volver a sentir ese calor humano, el calor que nos genera cada hermano y el calor del Espíritu, el fuego del Espíritu, porque el Señor, recuerden esto, Dios no es Dios de lugares sino de corazones. Entonces por eso es que aunque estuvimos en la casa podíamos sentir ese fuego de Dios allí, venimos y nos congregamos, sentimos el fuego y donde haya cada corazón dispuesto a buscarle a Él, allí el Señor le va a ministrar. Voy a empezar con 5 realidades que está viviendo el mundo y Colombia en La Vega. Y se hizo un estudio y hay 5 realidades que hoy son preocupantes. La primera realidad es un virus. Usted ya sabe cómo se llama. ¿Cómo lo llaman? COVID-19 o el coronavirus, que vino para cambiar y afectar el mundo y posiblemente se puede quedar con nosotros, solo Dios lo sabe. Ese virus cambió y ha cambiado la forma de vivir la humanidad. Estamos frente a la segunda situación real del mundo y es la inestabilidad social. En este momento, el mundo está viviendo una inestabilidad social como nunca se había visto. Hay temor de que la gente se levante, se subleve por tantas injusticias y por tantas cosas que están pasando. Y uno ve noticias en Colombia, en Bogotá, lo que pasó, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en China. Y uno pareciera que hay algo en el corazón de la gente que la sociedad está cansada de lo mismo. Y ese cansancio está llevando a que la gente reaccione y explote, no correctamente, sino que esto se está viviendo, son las noticias que estamos viendo todos los días. La tercera es la inestabilidad económica. La parte económica del mundo se afectó. La parte de Colombia en este momento se dice que la locomotora de la economía no ha arrancado y que muchos de nosotros hemos sido afectados en este tiempo y la economía no es la misma de hace un año. La economía para muchos, los negocios, su trabajo, su empleo, sus entradas ya no son la misma. Y hay una inestabilidad económica muy grande que eso está generando problemas sociales, problemas económicos, problemas de aún necesidad y hambre en muchos lugares. Está también la tercera realidad que se está viviendo en el mundo y es la clase de luchas. Está levantándose algo como la pelea por, o más bien reclamando la igualdad entre las razas. Entonces se está levantando que se ha atropellado a la raza morena, que los indígenas se les ha atropellado durante años, que la mayoría casi siempre es cierto. Y se está levantando algo en el mundo que la gente está diciendo, aquí se cometieron muchas injusticias y eso implica que hay una lucha de clases y de poderes que se está sintiendo, como nunca lo habíamos visto, estamos viviendo eso. Y uno escucha noticias y esas son las noticias que siempre casi salen. Y la quinta realidad son las contiendas políticas. ¿Quién lo va a creer? Que estamos viviendo contiendas que vivíamos hace años atrás, donde en este momento la izquierda pelea con los de la derecha con los de la izquierda, los que apoyan a tal candidato, los que no apoyan. En este momento hay unas contiendas políticas a nivel mundial, China con Estados Unidos, Colombia, Uribe versus Petro. Y el uno y el otro, y si nosotros no nos cuidamos, somos parte de esta problemática que está surgiendo en Colombia. Estas son las 5 realidades que está viviendo el mundo. Y estas 5 realidades no solamente se viven en Estados Unidos, se está viviendo en La Vega también. Estas 5 realidades, la economía nos está afectando a nosotros. La política, las malas decisiones o buenas decisiones nos están afectando a nosotros. Los problemas sociales que estamos viviendo en la familia nos están afectando a nosotros. Los problemas, el virus nos tiene hoy haciendo una celebración a lo que hacíamos antes. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y el título del mensaje en esta mañana es Conéctate con la realidad. El título en esta mañana para todos los amigos
y tengo que estar mirando a la cámara a todos los amigos, es conéctate a la realidad. ¿Cuál es esa realidad? La que les acabé de comentar. Y no para ser parte del problema, sino que la iglesia fue creada por el Señor para ser parte de la solución y de la bendición. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que la iglesia es parte de la respuesta de lo que está pasando. Si en el desorden social y familiar, la iglesia tiene la respuesta. En el orden político, la iglesia la sigue teniendo porque corazones sanos van a dirigir. En el orden en el orden económico, creemos que si hacemos las cosas como Dios manda, podemos levantarnos y ser una respuesta de la situación que estamos viviendo. Por eso esta palabra en esta mañana es conéctate con la realidad. ¿Cómo? Veamos las maneras que tú puedes conectarte con la realidad. Y quiero que oremos y le digamos, Señor, ¿cómo yo me puedo conectar con la realidad hoy? ¿Y qué puedo hacer hoy como iglesia con esta realidad? Nosotros no podemos ni entrar a quejarnos, ni pobrecito yo, ni que esto no hay nada que hacer, que esto es apaguemos y cerremos y escondámonos. Hermanos, no. La iglesia en los tiempos más críticos fue la respuesta de Dios para esos momentos. ¿Y cuántos creen que hoy podemos ser la respuesta de Dios para estos momentos? Yo estoy convencido. Y la palabra nos da la respuesta, por lo tanto lo invito a que ore en este momento conmigo. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por todo lo que haces, te doy gracias por tu bendición, te doy gracias por tu presencia. Señor, ayúdanos a ver la realidad que estamos viviendo hoy, ayúdanos a ver la situación que está pasando en nuestro país, ayúdanos a levantarnos y a reconocer, Señor, que contigo podremos, Señor, hacer cosas diferentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos creen que nosotros no somos parte del problema, sino parte de la solución? Yo lo creo. Por eso vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Si trajo su Biblia, Mateo 9, 35 dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo quiero que lo dejemos ahí por el momento. Recorría Jesús todas las ciudades. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana, entonces, ¿cómo podemos conectarnos con la realidad? Conoce, lo primero que hay que hacer es reconocer tu realidad. ¿Por qué arranco con este pasaje? Es el Señor Jesucristo, está con sus discípulos y está en el ministerio. Y allí hace algo, y es la palabra recorría. Hay otra versión que dice, e iba a todos los lugares. ¿A qué lugares iba el Señor Jesucristo? ¿A qué lugares? A lugares donde había necesidad. Ciudades, aldeas, pueblos, grupos grandes, grupos pequeños. Y Él hizo algo que nos tiene que enseñar. ¿Cómo reconocer mi realidad? La realidad empieza cuando yo empiezo conectándome con las personas que están alrededor y que aún también están lejos de mí. Créame, estos tiempos no son tiempos para desconectarnos. Para eso está la tecnología. Algunos dijeron, ¿cómo nos vamos a conectar? Hermano, la gente sigue necesitando de Dios y la gente tiene hambre de Dios. El Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, dice, y la luz del mundo vino a este mundo para alumbrar. Y llegó a esos lugares y recorría Jesús ciudades y aldeas enseñando. Mire, es curioso, pero allí habían sinagogas y se enseñaban. Pero no se enseñaba lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Él traía una palabra como los mismos discípulos, la misma gente decía, este enseña con autoridad. Nadie ha hablado como este. Dice, y predicaba las buenas noticias. Y dice también, y sanaba. Él hacía tres cosas, enseñaba, predicaba y tenía respuesta a los problemas. Créame que nosotros tenemos que reconocer nuestra realidad. Hermano, tenemos familiares que hoy están mal. Tenemos gente que se está deprimiendo y se quiere aún quitar la vida. A raíz de este virus, estaba leyendo, los niños están pasando una situación muy dura en sus casas, niños deprimidos. A raíz de este virus estamos encontrando en lugares que las personas que están, se disparó el estrés, se disparó la ansiedad y está disparada los problemas mentales en Colombia y en el mundo entero. Y créame, ¿dónde hay una buena noticia para decirles ustedes sí pueden salir de eso? Me llama la atención que una persona de este pueblo, dos mujeres, una de ellas me invitó a su restaurante y me dijo, pastor, quiero invitarlo a almorzar a mi restaurante. Estamos pendientes de eso. Pero me dijo algo que me impactó porque no viene a esta iglesia. Me dijo, pastor, usted
le doy gracias. Y quería encontrármelo para darle gracias, porque usted no se alcanza a imaginar lo que usted hizo en esos programas de la radio. Usted no se alcanza a imaginar lo que usted me ayudó a mí. Y de verdad yo no me lo imaginaba. Uno habla en la radio, uno ora, hay un equipo de intercesión allí, pero nunca me imaginé que esta señora estaba tan agradecida. Dice, usted me ayudó. Yo decía, ¿le ayudé? ¿Y cómo? Escúcheme, con lo mismo que hacía el Señor Jesucristo. Con esta palabra podemos decirle a la gente que en estos tiempos nosotros sí podemos tener salida, nosotros sí podemos levantarnos y nosotros podemos seguir adelante a pesar de la situación. ¿Cuánto lo creen? Yo estoy convencido de eso. Otra persona también me decía lo mismo. Me decía, gracias. Casi que me abraza en la calle. Uy, que se me olvida que no se puede abrazar. Me decía, gracias. Yo no conozco a la señora, pero me decía, gracias por ayudarme. Y estoy convencido, hermano, que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Cristo llegó, recorría, Él mismo se fue y se conectó con la gente, entraba a los lugares, iba donde estaba la gente, les decía, les traigo las buenas noticias, el reino de Dios ha llegado, la buena noticia es que Él tiene poder para levantar, salvar, restaurar, bendecir y aún dar fuerzas en medio de las crisis. ¿Cuánto lo creemos, no? ¿Cuánto lo creen esta mañana? Yo estoy convencido, iglesia, amigo que me escucha, que nosotros tenemos que reconocer la realidad. No nos aislemos, no nos encerremos, no nos hagamos a un lado. No tengamos el síndrome de Jonás. Jonás, el Señor le dijo 3 veces, ve a esa gran ciudad, Nínive. Nínive era una ciudad pecadora, era gente que tenía ídolos, idolatría, que andaba mal, hacía cosas que no agradaban a Dios. Pero allá Dios le dijo que allí ellos necesitaban del amor y la misericordia de Dios. Y Jonás no quiso ir. Jonás, es más, cuando fue y les predicó, se sentó debajo de una calabacera esperando que Dios trajera juicio, pero no estaba esperando que Dios alcanzara misericordia. Hermano, Dios nos colocó en este pueblo, en el lugar y con los amigos y con las conexiones para que nosotros les digamos que hay un Cristo Jesús que todavía sigue recorriendo pueblos, ciudades y que quiere llegar a los corazones y transformar vidas. Yo lo creo y lo sigo creyendo que esa es la respuesta. Si nosotros no le hablamos de Cristo, entonces ¿de quién? ¿De quién? Pregunto. Si hoy quedó claro que todos quedaron impotentes frente a esta realidad, pero el único que sigue adelante y mostrándonos que es Señor de señores y que sigue recorriendo lugares, no importa por lo lejos, lo difícil que sea, es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso lo quiero animar. Conéctate con la realidad. La realidad es que sí hay problemas, pero que en esa realidad, en esos problemas, es Cristo el que tiene que ser presentado. ¿Cuánto lo creen? Es usted y yo quien tenemos que presentar a Cristo. Si no presentamos a Cristo, entonces ¿a quién? ¿Esperando que llegue qué? Es la pregunta. Sí, Cristo viene pronto y lo creo, pero mientras viene, nos toca decirle a la gente, la realidad es esta. Usted está mal, hay pecado, usted está alejado, hay situaciones, ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, esa situación, hay una respuesta, hay una salida, y es el mismo que un día vino, recorrió ciudades, pueblos, aldeas, predicando, sanando, y dice que tomando toda dolencia del pueblo, dice el pasaje, y toda dolencia del pueblo fue sanada por él. Sigo convencido que todos los problemas del corazón y del alma, solamente la respuesta la tiene Cristo. ¿Cuántos son testigos de eso? No se desconecte. Por eso, hermano, y hablo al liderazgo porque hoy son los líderes que están aquí sentados, hermano, nuestra tarea es seguir compartiendo. Cambió no el mensaje, cambió la forma. Cambió la forma de predicarlo y de transmitirlo. Hoy nos están invitando a que nos conectemos a través de las redes. La palabra clave hoy es conexión. Los jóvenes están conectados, los niños están conectados, las familias, el mundo entero está conectado con las tecnologías. Pues no nos quedemos atrás. Si Jesús recorría, iba a pie. Si en ese momento el Señor Jesucristo hubiese tenido un celular, creo que se hubiera conectado con medio mundo y le hubiera dicho, mire, le traigo la buena noticia. Yo soy la buena noticia. En ese momento lo hizo a su manera y con lo que había. Hoy nosotros podemos conectarnos con la realidad que tenemos, con la tecnología que tenemos, pero le podemos decir al mundo entero que sí hay una respuesta. Y para eso estamos aquí reunidos, para ser entrenados, para decirle al mundo que hay respuestas. ¿Reconoce qué? Tu realidad. Jonás quería que Nínive se acabara. No oraba por Nínive. No pedía que se salvara. Hermano, nuestra oración y nuestra forma de ver las cosas tiene que ser diferente. Tenemos que rogar a Dios misericordia por este pueblo. ¿Quién ha pedido misericordia por este pueblo? Misericordia por este país. Mire, uno escucha noticias y uno dice la realidad es dura políticamente, uno dice no sabe ni qué pensar ni qué decir. Ya no sabemos ni qué es la realidad.
pero la única realidad es que tenemos que pedir misericordia y que la presencia de Dios, de Cristo Jesús, llegue a las aldeas, pueblos, corazones y lugares más lejanos y más cercanos. La segunda realidad de cómo conectar, de la segunda manera de conectarnos con la realidad, reacciona con compasión. Hermano, el pasaje dice en el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Repito, y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Me llama la atención porque la palabra en el original es un dolor desde las entrañas. El Señor Jesús tuvo un dolor desde adentro porque vio a la gente que lo seguía, pero pudo leer sus corazones y sus necesidades. Y se dio cuenta que eran unas personas, hay varias versiones que leí y algunas dicen personas que estaban abatidas. Otra versión dice personas que estaban destrozadas, personas que estaban confundidas, personas que estaban, hay una versión que dice casi deshechas. La pregunta, ¿cómo está hoy la gente allá afuera? ¿Cómo? Alguien dijo, viven la del payaso. Sonríen, pero por dentro la gente está necesitando una ayuda. Y a veces tienen que tocar fondo para que eso pase. La segunda realidad, entonces, la segunda manera de conectarnos, reacciona con compasión. Yo no sé, pero hay tiempos en que yo he tenido que pedirle a Dios que me dé compasión y amor por la gente. Yo no sé si a usted le ha pasado. Que a veces me preocupo más por mis necesidades. Señor, dame esto, tráeme esto, mándame esto. Señor, que llegue esta tal cosa. Pero a veces no siento orar por la gente. Yo no sé a cuánto les ha pasado. A veces se me olvida que no se trata de mí. Que Dios me puso y que soy bendecido, pero para bendecir. Que Dios me levantó y a usted lo ha dado privilegios de conocer la salvación más grande de toda la salvación en Cristo Jesús, pero no es para quedarse con ella, sino para que otros sean beneficiados de ello. Tuvo compasión, hermano. Sin compasión no podemos ayudar a la gente, porque esto se vuelve carga, porque esto se vuelve cansón, porque uno dice, ¿y de qué? ¿De qué vale? Si es que a uno le pagan mal. Escúcheme, la compasión es aquella que está dispuesto a darlo todo por causa de Cristo, no importa cómo nos paguen. Porque al Señor Jesucristo no le pagaron bien. Al Señor Jesucristo no le pagaron bien. Si a Él le hubieran pagado bien, le pagaron con una cruz. Le pagaron castigándolo, crucificándole. Hermano, pero aún así tuvo compasión de la gente y hizo lo que tenía que hacer. Iglesia, que Dios nos ayude, porque lo que nosotros digamos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros sintamos por ellos, va a ayudar a muchas personas y a muchas familias. Yo le digo, usted es un privilegiado, porque hoy tiene a Cristo Jesús. Porque usted tiene hoy la bendición en su corazón. Pero hay un pueblo afuera, hay un pueblo que está tan enceguecido, tan necesitado de Dios que no sabemos ni qué va a pasar con ellos. Pero lo único que sí sé es que la palabra dice que el Señor Jesús tuvo, ¿qué? Compasión. Compasión. Es dolerse, es sentir dolor por el prójimo. Es sentir dolor por el amigo. Es sentir dolor por ese conocido. Es decir, Señor, mire lo que está haciendo, mire cómo están destruyendo su vida, mire cómo están acabando su vida. Que Dios nos ayude. En el 250 al 270 hubo una plaga que se llamó la gran plaga de Cipriano, de San Cipriano. Cipriano fue un padre de la iglesia cristiana. ¿Y por qué se le llamó la gran plaga de San Cipriano? O de Cipriano. Porque como hoy era un virus que no se sabe si era meningitis o era ébola, no sabemos. Pero lo que sí se sabe es que la gente llegó a tal punto que por día llegaban a morir 5,000 personas diarias y no había medicina para ese momento. No existía vacuna. Y Cipriano fue el que dejó esas notas y por eso se sabe. La pregunta es, ¿qué hizo la iglesia? Y lo que él dejó escrito dice la gran respuesta de esa
pandemia en ese momento, que a la gente dicen que lo que él dejó escrito es que por la sangre, por los ojos le salía sangre, por la nariz, la gente por los poros, eso era una cosa impresionante. No se sabe si era ébola. Pero lo que sí se sabe es que los cristianos, todo el mundo se alejó y dejó botado a los que estaban padeciendo. ¿Sabe quiénes tomaron la decisión de tener compasión? Los cristianos. ¿Sabe qué hicieron? Se acercaron. ¿Sabe qué? Empezaron a curarlos. Algunos de ellos murieron en esa ayuda. Empezaron a hacerles entierros dignos, los únicos que fueron respuesta. Todo el mundo se desapareció, pero los únicos que aparecieron fue la iglesia de Cristo en ese momento. ¿Qué lección nos da esto hoy a nosotros? Pregunto, ¿qué lección nos da? ¿No será que necesitamos nosotros también sentir que si este momento que está viviendo el mundo y que está viviendo La Vega no cree que es el momento para que nosotros a la gente le hagamos ver que nosotros nos interesa? Veo en el equipo de intercesión el equipo intercediendo por personas que ni conocemos. He visto diciendo oremos por fulano, oremos por sutano, oremos. Yo digo, a veces hasta pregunto, ¿y quién es fulano de tal? Porque no dan razón, pero piden oración. Gracias por la oración, pero creo que también podemos hacer mucho más. Porque el Señor Jesús dice que cuando los vio, tuvo compasión. Porque estaba viendo que una oveja sin pastor es el animal más indefenso. Una oveja sin pastor es una oveja que se puede perder fácilmente, es una oveja que un animal feroz lo puede dañar, se puede infectar fácilmente. Quien realmente le da seguridad a una oveja es el pastor. Y le está diciendo, están como ovejas sin ¿qué? Sin pastor. Está diciendo, el mundo, la gente sin Dios es una oveja sin pastor. Quiere decir, cualquier cosa la daña, cualquier cosa la destruye, cualquier cosa la vuelve nada. Y la invitación en esta mañana como iglesia es a que nos conectemos con la realidad. ¿Cuál? Primero, reconoce tu realidad. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando en el lugar donde vives? Pero lo segundo es reacciona con compasión. Yo quisiera que por un momento usted levantara conmigo ahí donde está una oración por alguien que usted sabe que hoy está pasando un momento difícil. Pero vamos a hacerlo ya. Traiga a su mente a alguien que sabe, o alguien que está hospitalizado, alguien que está pasando una necesidad, aún económica. Y si Dios lo guía a llevarlo al mercado, hágalo ya. Si Dios lo guía a sembrarle una ofrenda, hágalo hoy. Después de salir del servicio, dígale, mire, Dios me habló. Si Dios lo guía a decirle, mire, vengo a visitarlo, vengo con todos los cuidados, pero vengo a visitarlo porque Dios me inquietó por usted, vamos a hacerlo. Pero lo que caracteriza a la iglesia es que la iglesia tiene compasión, se une, siente el dolor y no es indiferente a lo que está pasando la gente. Hermano, usted está bendecido y está aquí privilegiado, pero hay un mundo afuera que tiene problemas, pero no sabe para dónde coger. Y creo que hay que empezar orando por ellos. Amado Dios, en esta mañana yo oro por cada persona que nos ha pedido oración. Señor, he visto esos WhatsApp, esos listados esta semana de personas que están diciendo, oren por mi salud, oren porque tengo un familiar en el hospital, oren porque hay problemas en mi hogar, oren porque, Señor, hay crisis, no hay trabajo y no hay que comer en casa. Pero Dios, cada uno tenemos una realidad. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos des primero compasión para orar con dolor. Señor, por ellos. Sigo orando por mi hermana Marta. Sigo orando porque cada vez que me llama y veo ese dolor, esos gritos de dolor físico, Señor, siento, Dios, que tú eres el único. Sigo orando por mi hermana Cristina Triana, Dios. Sigo orando por ella. Señor, esta mujer la hemos colocado en tus manos, pero no ha sido fácil. Sigo orando y hoy oramos por la familia Ruiz en La Vega. Señor, han perdido un ser querido, un ser amado. Susténtalos. Ellos te necesitan, Dios. Hoy oramos, Señor, por esa persona que pidió, orando por su familia que está en crisis. Dios, nos unimos a ellos. Danos compasión y amor y, Señor, dolor aún que nos duela. Señor, que podamos sentir ese dolor. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos hacia las personas que hoy necesitan una ayuda. Llévanos hacia ellos
y podamos ser respuesta en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conéctate ¿con qué? Con la realidad. La realidad es dura, ¿sí sabía? Es tan dura que a veces uno mira noticieros y no sé si a usted le ha pasado que usted se queda muy cargado. A veces prefiero no mirar noticieros. Uno queda muy afectado. Pero la realidad alguien dijo aun cuando mires un noticiero, levanta una oración por esa noticia mala, porque hay personas sufriendo allí. ¿Cómo podemos conectarnos con la realidad? Reconoce la realidad de los cercanos y de las personas lejanas. Los cercanos. En esta crisis hubo muchas personas, amigas conocidas, que han estado pasando unas situaciones muy duras, y usted lo sabe. Pero duras. Gente que hoy está hospitalizada, conozco personas que han estado. La segunda, reacciona con compasión. Y la palabra compasión es sentir dolor. No es lo mismo orar por alguien orar por un problema orar porque se le perdió las llaves, a que usted ore por un familiar que está agonizando. No es lo mismo. Cuando alguien está agonizando, uno ora desde lo profundo. A eso nos invita el Señor. ¿Qué fue lo que tuvo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Él? Señor, enséñame a tener compasión. Si la iglesia no tiene compasión, perdimos el año. Si la iglesia no tiene compasión, créame, dejamos de ser la familia de la fe. Lo que nos caracteriza y nos debe caracterizar como iglesia es que en nosotros la compasión existe y debe existir todo el tiempo. Amén. Y la tercera manera en que podemos conectarnos con la realidad es retarnos ya. ¿Por qué le digo que ya? Porque el versículo 37 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire a quién les habló. Quiero que por favor le ponga cuidado. No le habló a la multitud, no le habló a cualquier persona. ¿Le habló a quiénes? Los discípulos. Y esta palabra es para usted, discípulo del Señor, es para usted. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, ¿a los obreros qué? Está diciendo, el trabajo es grande, pero hay pocos obreros para trabajar. El Señor Jesús les hizo ver, porque los discípulos hasta el momento veían multitudes, pero no veían necesidades. Créame, cuidado, porque a veces nosotros podemos ver un poco de gente, pero no vemos necesidad. Y créame que uno no sabe con la necesidad que otro vive. Cuando uno a veces se acerca a la necesidad de una persona, uno deja hasta de juzgar y deja de ser duro con esa persona. El Señor Jesús les dijo, se está buscando. Y lo tercero es, retémonos ya. El reto es para usted. El Señor Jesús lo estaba retando, contándoles y diciéndoles, aquí hay una problemática grande. Y les comenta y les dice en el versículo, rogad. Esa palabra en el original es una súplica de urgencia. Rueguen. ¿Pero por qué rogamos? Hermano, estos 8 meses, ¿cuál fue nuestra oración? Rogad pues al Señor de la mies, al Señor, el dueño de todo, para una cosa. ¿Para qué? Para que envíe obreros a la mies. No está diciendo oremos por los inconversos. No nos manda a orar por el inconverso. Porque personas necesitadas está así. Y si alguien dijo, si usted quiere ver a una persona necesitada, salga al parque y mire, dé una vuelta por el pueblo y mire, hay gente necesitada. Pero lo tercero es, el Señor nos está retando. ¿A qué nos está retando? A varias cosas. Primero, a que veamos que sí hay almas perdidas, que hay gente que se está yendo directo al infierno y que eso no nos duele, que hay personas que mueren sin Cristo. Mire, esta mañana o estos días me sorprendió esta mañana porque escuché que alguien falleció. Yo creí que era mi vecino. Sentí algo feo porque yo dije, ¿cómo lo saludo en la puerta? Y me inquietó, ¿por qué no le he hablado de Cristo? No sé si a usted le ha pasado que hay personas cercanas que fallecen y usted siente como un golpe aquí. ¿A alguien le ha pasado?
y usted siente un golpe y usted dice, ¿yo por qué no le dije? ¿Por qué no le expresé algo de Dios? Porque es que no estamos viendo la urgencia. Y esa palabra en original es urgente. La urgencia de la iglesia hoy es orar para ver la multitud necesitada, pero orar para lo siguiente, y es que oremos para que el Señor envíe ¿qué? La pregunta es, ¿dónde están los obreros? Y si usted lee el pasaje siguiente, descubre que los mismos que oraron fueron los mismos que terminaron ¿qué? Fueron enviados. Hermano, yo siempre he dicho que el que Dios pone a orar, le pone la carga y luego lo envía. Si Dios a usted le está colocando la carga, no es para que vaya otro. Si a Dios a usted, es que hay personas que me dicen, pastor, Dios me está colocando la inquietud de orar por esa familia. Pues por algo es. Es más, alguno me dijo, pastor, ¿qué será que me he soñado ya 3 veces con esa familia? ¿Sabe qué le voy a decir? Si ya es que he orado, póngase a orar por ellos. ¿Qué será que me he orado me he soñado ya 3 veces con fulano de tal? Pues ore. ¿No le parece? Algo puede ser. Lo tercero que tenemos que hacer es retarnos ya, no mañana, hoy. Hoy. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué hubiese pasado donde este virus hubiera cogido todos estos pueblos? ¿Cuál hubiese sido nuestro sentimiento? ¿Dolor y le hubiéramos dicho, Señor, pero les predicamos? ¿Hubiéramos dicho, Señor, qué pasó? ¿Está usted dispuesto a tomar el reto? Hermano, todo lo que usted haga por un alma es bendición. Todo lo que usted ore por alguien que necesita a Cristo es bendición para usted. Todo lo que usted empiece a hacer. Porque miren, en Jeremías capítulo 29, el pueblo de Israel estaba en la tierra de Babilonia y se echaron a las petacas, perdónenme el término. Y allí no querían hacer nada, no querían trabajar, no querían orar, no querían bendecir el lugar. Y Jeremías les manda una carta diciéndole al pueblo de Israel en Babilonia, ¿sabe qué? Procuren la paz de tu ciudad, porque en la paz de ellos ustedes tendrán paz. ¿Sabe qué les dijo? Bendigan la ciudad, trabajen, esfuércense, háganla mejor, pero hagan lo que tienen que hacer. Y yo les digo en esta mañana, iglesia, procuremos la paz de nuestra ciudad. Traigamos bendición para nuestra ciudad. Pero sobre todo, yo le voy a pedir algo, es que en esa oración usted tiene que pedirle algo y es, Señor, dame amor por esa alma, por esas personas. ¿Cuántos creen que tenemos que hacer esa oración? ¿Cuántos creen que tenemos que decirle, Señor, necesito amor porque no siento ni pizca? Créame, usted y yo lo necesitamos. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Porque la voz de Dios es el antídoto a todo lo que suena a crisis. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? No es lo que hacemos nosotros. La voz de Dios es el antídoto ¿a qué? A todo lo que suena a crisis. Y le quiero decir esta gran verdad. Lo más duro es un mundo que se está perdiendo en la oscuridad y una iglesia que está durmiendo en la luz. Es lo más duro. Un mundo que se está perdiendo en la oscuridad y una iglesia que se está durmiendo ¿en qué? En la luz. ¿Cuál es el reto, hermano? El reto es que usted y yo hemos recibido la salvación por gracia, hemos sido guardados por Él, hemos sido fortalecidos por Él. El reto es que eso que usted ha recibido, délo por gracia a otras personas. En oración, yendo, haciendo, bendiciendo y ministrando esos corazones. Que aunque no se lo agradezcan hoy, un día, por lo menos en el cielo, le dirán gracias por lo que usted me dejó. Quiero retar a la iglesia, a los amigos que me están escuchando en esta mañana, a eso. Que si nos conectamos a la realidad no es para hacernos problema que no es mío. Si Dios a usted le está dejando ver una realidad, es para que usted haga 3 cosas que nos enseñó el Señor Jesús. ¿Cuáles son? Primero, véala, conózcala de primera mano la realidad. Conózcala y vaya allá y conéctese con esa realidad. La segunda, reaccione con dolor, con compasión y dígale, Señor,
ayúdame porque hay gente que está hoy destruida. Y la tercera es retarnos ya. El Señor está diciendo, oren porque se levanten obreros para esa mies. Y quiero invitar a los que están conectados a que usted sea un obrero que el Señor está diciendo, porque los obreros no son profesionales, no son los grandes ministerios. En el original esa palabra obreros son personas comunes y corrientes que le creyeron al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a creerle hoy al Señor? Pues le voy a decir una gran verdad. Usted que está sentado y usted que está conectado con nosotros por el Face, usted es el candidato para ser ese obrero. ¿Cuántos le dicen, Señor, acepto el reto? Hoy, los muchachos, les fascinan los retos y viven conectados en retos, en tal reto de por aquí y por allá. Pero creo que hay el reto más grande que se nos ha hecho hasta el día de hoy, fue el que hizo Cristo Jesús. Es invitarnos a ser parte de una bendición, de una cosecha que es de Él y que será un privilegio ser parte de esa bendición. ¿Cuántos lo creen? Lo reto en esta mañana, iglesia, invito a que se coloque de pie. Hay una película. Es una película de un personaje llamado Dos. En esa película es un hombre que aparentemente no servía para nada, lo llevaron a la guerra. Era un cristiano. Y en esa película, que fue una historia de la vida real, fue el hombre que se atrevió a salvar a 70 soldados en plena guerra. No los dejó botados. No los dejó botados. Y en la película muestran cómo él hacía una oración. Señor, uno más, permíteme uno más. Y es que en la película muestran cómo él tuvo que meterse en la trinchera, estar dispuesto a que el enemigo le alcanzara, pero salvó a 70 soldados. Fue condecorado en los Estados Unidos porque se atrevió a hacer algo que nadie estaba dispuesto a hacer: ir al campo de batalla y salvar a esos soldados heridos. El campo de batalla está afuera, está en mi casa, está en mi familia. El campo de batalla está con mis amigos. Allí hay gente herida que necesita que le diga al Señor esta mañana: uno más, Señor, uno más. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle, Señor, uno más? ¿Sabe? Usted se ha preguntado, Dios, ¿nos permitiste seguir adelante? Porque en el listado de Dios en estos meses no estuvimos ahí para ir al cielo. ¿Por qué nos dejaste? Y si yo le he dicho, Señor, si tú me tienes con vida, mi única ilusión hasta el último respiro es poderte servir. ¿Cuántos dicen lo mismo? Que Dios me deje los años que tenga, pero para servirle a Él. Lo invito a que tome el reto en esta mañana. Es para ustedes, para mí. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias. Yo te doy gracias, amado Rey, porque en esta mañana he comprendido que tú me llamas a ser la respuesta de lo que está pasando. Yo le invito a que le diga, Señor, ayúdame a ser un intercesor, a orar por otros, a sentir compasión y dolor por lo que ellos están viviendo. Dígale, Señor, quiero ser uno que está ahí, dispuesto a orar, a llorar, a decirte, Dios, ayúdale. Yo quiero que levante su oración y dígale, Señor, tú me colocaste en una empresa, en un trabajo, en un negocio. Señor, tengo contactos diarios. Yo quiero que levante una oración por ellos, por favor. Empiece por sus compañeros de trabajo o contactos que usted tiene, amigos por negocios, por su forma de trabajar. Yo quiero que levante una oración por ellos. Esa es la cosecha que el Señor está diciendo. El Señor lo mandó a esos lugares
Yo quiero que ore por ese compañero duro, o aún ese compañero que a usted a veces ni le cae bien, o ese compañero que a usted muchas veces usted se enteró que fue duro con usted. Yo quiero que ore por él. Dígale: Señor, permíteme verle llegar a tus pies. Que esa noticia llegue a mi corazón, a mi mente, mis oídos. Quiero que bendigas el lugar donde estás. El Señor recorría los lugares, pero los bendecía. Yo quiero que vayas con tu oración y bendigas tu trabajo. Dígale: Señor, oro por mi jefe, oro por mis compañeros de trabajo, oro, Señor, por esa persona que aún, si es una empresa que aún sirve el que hace el aseo, oro por esa señora o ese señor que recoge la basura. Dígale: Señor, oro en esta mañana, Señor, por la persona que me vende, que me atiende en la tienda, el panadero. Gracias por el Señor que todos los días me saluda en la calle. Gracias, Señor, por la persona que, Señor, que atiende en ese supermercado. La miro, pero nunca oro por ella. Señor, la bendecimos en esta mañana. Dígale: Señor, en esta mañana oro, Padre Celestial, por las personas, Señor, con que tenemos contacto todos los días por alguna situación. Señor, y esta mañana tu palabra dice que nosotros deseemos la paz de la ciudad. En el nombre de Jesús, dígale: yo oro y bendigo la Vega, bendigo Bogotá, donde estés. Dios te ha puesto en un lugar y dígale: Señor, allí tengo que aprovechar esta oportunidad. Dígale: en el nombre de Jesús, bendigo esta tierra. Señor Padre Celestial, esa es la realidad. Oro por compañeros que sé que están pensando en divorciarse. Oro por compañeros conocidos de este pueblo que sé que sus casas están hechos un desastre. Oro por padres de familia que no saben y lloran porque sus hijos están tomando malas decisiones. Oro, Señor, para que esta mañana sea bendecida esta tierra en el nombre de Jesús. Y quiero que le adores con este cántico en esta mañana. Adórale y dile: gracias, Señor. En ti confía mi Corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Quiero invitarlo ahí que por un momento usted levante una oración por un familiar que usted le ha predicado que ha sido duro en las cosas de Dios. Creo que debemos orar por ellos. A veces oramos por el familiar que dice sí, pero ¿qué de aquel familiar que no gusta del evangelio? Alguien tiene que orar por él. Yo quiero que coloque ese familiar, no sé quién es. Y usted dice: le hablo de Dios y es como si lo ofendiera. Yo quiero que levante una oración por él. Ese familiar que dice: no, yo nunca andaría en las cosas de Dios. Quiero que bendiga a ese familiar. Quiero que levante una oración, pero vamos a hacerlo con dolor. Vamos a decirle: Señor, quiero verlo en tus caminos. Dígale: permíteme llegar un día a saber que ese familiar va a llegar a tus pies. O quiero que ore por ese familiar que un día caminó con Dios y hoy está apartado. Dígale: Señor, oro. Si es un hijo, dígale: porque un día se levantó en tus caminos. Un día te conoció. Él es parte de la cosecha. Dígale: yo reclamo esa cosecha. Dígale: yo reclamo esa cosecha. Reclamo ellos. Yo quiero que estén ahí porque quiero, Señor, ganar el mundo, pero quiero que mi familia esté ahí. Y dígale en esta mañana, en el nombre de Jesús, oro por ese familiar, Señor, que nos ha causado tristezas, nos ha dolido, pero Señor, yo sé que un día me va a causar gozo. Y el mayor gozo es saber que va a venir a tus pies. Y dígale en el nombre de Jesús: yo lo bendigo y te doy gracias. Y por eso confía mi corazón. Y quiero que termine diciéndole: porque sé que estás obrando. Dígaselo: porque sé que estás obrando tu perfecta
perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Dígale gracias. ¿Cuánto levantamos un fuerte aplauso al Dios del cielo? Aleluya, Jesús. Yo sí estoy convencido que la promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa sí es cierta 100%, porque es que cuando usted llega hay alguien que empieza a clamar por ellos y es luz para ellos y empieza a ser ese obrero en la casa de su familia para mostrarle el amor de Cristo. Por lo tanto, lo felicito porque Dios nos manda a conectarnos ¿con qué? Con la realidad. Almas que necesitan ¿a quién? A Cristo Jesús.